tiene mucha relevancia, digamos así, en el contexto de la salud pública. Y es más, en estos días se va a poner en actualización de moda, digamos así, ¿no? Que no se olviden que ya en las noticias estamos escuchando que se va a realizar el censo nacional. Entonces el tema de hoy tiene mucha relación con esto. Entonces el tema de hoy es la demografía y la salud pública. ¿Ya? Entonces me voy a permitir compartir el tema actual. Ya. No se olviden que estas clases iniciales, siempre tenemos que ir de lo más básico, ¿ya? Quizá ya lo han escuchado muchas veces estos temas, pero vale la pena repetirlo, porque el conocimiento o la enseñanza siempre tiene que ir de lo más facilito a lo más difícil. Entonces los primeros temas siempre van a ser ya temas que ya quizá conocidos por ustedes, como por ejemplo el concepto de salud de enfermedad, el concepto de estadística y muchos otros conceptos más que seguramente en salud pública 1 y en salud pública 2 o 3 ya lo han llevado, ¿no es cierto? Pero como todo tiene su correlación, entonces es importante volver a repetirlos, ¿ya? Para que se entienda mejor. Seguramente ya han debido llevar este tema de demografía. Y hoy lo vamos a llevar ya más relacionado con la epidemiología. Cuán importante es este tema. Entonces, habla de la población fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, al final de esta reunión que vamos a tener, ustedes serán capaces de definir las características demográficas de interés epidemiológico, ¿ya? Ustedes al final de esta clase serán capaces de identificar los factores de la dinámica poblacional, ¿ya? Serán capaces de estimar la población, serán capaces de aplicar los conocimientos en la transición demográfica, serán capaces de tener una idea sobre lo que es un perfil epidemiológico y serán capaces de elaborar un ASIS. ¿Qué es el ASIS? Es un análisis de situación, ¿ya? Entonces esperamos que en esta clase podamos cumplir ese objetivo. Muy bien. ¿Qué es la población y la demografía? La demografía es el análisis de las poblaciones humanas, o sea, es la ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga de ver el comportamiento de una determinada población, ¿ya? Acá, como dice, el concepto viene del griego
que se puede traducir como una descripción del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene un pueblo? ¿Qué variables tiene un pueblo? Un pueblo, pues, tiene la cantidad de habitantes. Un pueblo tiene las características étnicas, ¿no es cierto? Recuerden que hasta hace poco éramos un país, Bolivia solamente, ahora somos eh, creo que somos un país pluricultural, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Quizá no habíamos hecho hace tiempo un análisis de la población boliviana, sino esta población que está compuesta por varios pueblos indígenas originarios, quizá no estaban tomados en cuenta. Y pues eran factores que no permitían mejorar la salud, porque muchos pueblos originarios no ha llegado la salud. Estaba viendo hace tiempo un documental, por ejemplo, en la Argentina, en el norte de la Argentina, existen pueblos similares a los nuestros, ¿no es cierto? Que son los pueblos guaraníes o los tobas. Los tobas guaraníes son pueblos indígenas que están en el Chaco boliviano, pero que a principio no han sido tomados en cuenta y mucho menos les ha llegado después los beneficios, ¿no? Hace 10 años hubo una epidemia de desnutrición en el norte de la Argentina, donde muchos niños murieron ahí. Pero en cambio en la capital, que es Buenos Aires, la vida era, digamos, similar a la vida europea. Entonces, la demografía, gracias a la estadística, acá bien clarito dice, ¿no? Gracias a la estadística, nos puede mostrar el comportamiento de una población, ¿ya? Y nosotros necesitamos saber cuántos somos, cuántos varones, cuántas mujeres hay en una determinada región, cuántos niños menores de 1 año, cuántos niños menores de 5 años, cuántas mujeres en edad fértil, cuántas embarazadas. Eso es importante para planificar políticas de salud pública, ¿no es cierto? Entonces la demografía está muy relacionada con la estadística, que serán que serán temas que muy pronto vamos a llevar. Métanse en su cabeza que ustedes tienen que dominar la estadística. Cualquier profesional que no domina la estadística no es profesional. Anótense eso, no es profesional. Porque hay un científico, el doctor Kelvin, que dijo, si no me demuestras con números de lo que hablas, no sabes lo que hablas, ¿no? Entonces no es hablar por hablar, tenemos que demostrar todas nuestras afirmaciones y nuestras aseveraciones. Y demostrar pues con números, ¿no es cierto? Y de eso se trata la investigación. Entonces, como les decía, la población y la demografía están muy relacionadas. ¿Qué estudia la demografía? La demografía estudia la densidad de la población, ¿ya? ¿Cuántos habitantes existe por metro cuadrado de cada región? Esa es la densidad. Estudian los movimientos de la población. ¿Cómo se mueve esta población? Se mueve en función a los nacimientos, ¿no es cierto? Si una población va a tener muchos nacimientos, esta aumentará el número de niños menores de 1 año. Y se mueve en función a la mortalidad, cuántos mueren en esa determinada región. Y obviamente también se mueve, ¿cómo se puede decir? La población tiene algunas modificaciones gracias a las migraciones. No se olviden, en las noticias están viendo, por ejemplo, que hay grandes migraciones hacia Chile de parte de los venezolanos, ¿no es cierto? Eso va a aumentar seguramente la cantidad de población y el Estado tiene que estar preparado pues para todas esas cosas, ¿no?
hoy en día en la guerra entre Ucrania y Rusia, igual está habiendo grandes migraciones hacia Polonia. Entonces, de eso se ocupa la demografía, ¿no? Se ocupa de ver cuál es la estructura poblacional de un determinado país. Y como les decía, es que nosotros este año, me parece, que vamos a tener el censo poblacional. Ya el 2012 creo que hemos tenido el último censo, hace 10 años. No se olviden que el censo se realiza cada 10 años. ¿Ya? Eso va a ser pregunta de examen. Anótense. ¿Cada qué tiempo se realiza el censo? Les voy a preguntar, van a decir cada 10 años. Y en todos los países, no solamente en el nuestro. Porque en 10 años recién se ven importantes modificaciones. Obviamente cada año puede haber, por diferentes características como son las guerras, las catástrofes, etcétera, puede haber algunas modificaciones, pero generalmente en los países que no tienen esta cosa se tiene modificaciones cada 10 años, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, gracias a los nacimientos, a las muertes y a las migraciones. El índice de natalidad y el de mortalidad nos habla de un crecimiento vegetativo natural, ¿ya? No se olviden también que las migraciones se dividen en dos. Una que es emigración, cuando la gente sale de la población se llama emigración. Los emigrantes, los que se van de un determinado país se llaman emigrantes. Y eso estudia la emigración. Y la inmigración son los que ingresan a un determinado país. En noticias habrán visto que han, creo, llegado un par de ucranianos, esos son inmigrantes, están llegando al país. Pero, por ejemplo, millones de personas en Polonia están llegando, son inmigrantes ucranianos que están llegando a Polonia, ¿no es cierto? Eso les doy para un ejemplo, para diferenciar lo que es una emigración y una emigración. Entonces, de eso se ocupa la demografía, ¿ya? Demos, pueblo, grafos, descripción. O sea, la demografía es la descripción gráfica de una determinada población. Esta determinada población, repito, tiene nacimientos, tiene muertes, tiene migraciones, ¿no es cierto? Lo que nos va a determinar un crecimiento de la población. Ya. Ahora, el tamaño de una población, ¿ya? Se mide por estas variables que les dije anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, hay variables. Las variables, como son la edad, ¿no es cierto? Son el sexo, se toman en cuenta para poder ver el tamaño de una población, ¿ya? La natalidad, como les decía, todo se mide con números, ¿no? Y aquí está la fórmula de la tasa bruta de natalidad. Ahí está bonita la fórmula, ¿no? Eso son solamente operaciones simples de matemáticas, yo diría de aritmética, ¿no? Yo divido el total de nacidos vivos en un año sobre la población total y multiplico por 1000 y eso me da la tasa bruta de natalidad, ¿ya? ¿Cuándo se dice que existe una natalidad alta? Cuando el resultado está
cuando hay 30 nacimientos por 1000, aquí verán ustedes estos dos ceritos que vemos en la fórmula, digo, en el resultado de la fórmula, nos está hablando de que no es por ciento, sino es por 1000, porque aquí hay dos ceros, ¿no ve? Cuando ponemos dos ceros es por 1000, cuando ponemos tres ceros es por 10.000. En este caso se está hablando de que una tasa alta de natalidad por encima de 30 nacimientos por 1000 está considerada, como le había dicho, alta. La moderada será entre 15 y 30 nacimientos por 1000 y la baja está por debajo de 15 nacimientos por 1000 habitantes en una determinada región. Entonces, eso depende también de los países de una determinada política demográfica, ¿no? Por ejemplo, los países europeos o los países del Oriente como son China, Japón, Corea, etcétera, por política hasta hace tiempo no querían tener nacimientos por la exagerada cantidad de habitantes que tenían, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, España es baja la tasa de natalidad, tiene 15 por 1000 habitantes, 15 nacimientos por 1000 habitantes. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es que memoricen tasa alta por el 30 por 1000, moderada 30 por 1000, baja 15 por 1000. Ya. Este es otro ejemplo. Otra variable que se mide es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad se encuentra dividiendo el número de nacimientos, ¿no es cierto?, sobre el total de mujeres en edad fértil. Ustedes ya deben saber eso, las mujeres de edad fértil en Bolivia se lo calcula a aquellas mujeres que tienen la edad de 15 a 49 años. Es la edad donde la mujer puede procrear. Pero han visto que últimamente ese es el promedio, ¿no? Pero pueden haber casos de mujeres de 14, 13 años que pueden embarazarse. En otros países toman ese rango de edad de los 14, 13 años, ¿no es cierto? Pero eso nos puede llevar a un error. Pero generalmente se está tomando entre 15 y 49 años. Entonces la tasa de fecundidad se divide entre el total de mujeres en edad fértil, ¿ya? La fecundidad nos muestra la capacidad de reproducción de una sociedad. Es un índice más preciso de natalidad. Y aquí en este cuadrito pueden ver ustedes, ¿no es cierto? Estos son países de Europa, siempre es importante compararnos con ellos. Son países de Europa cuyas tasas de fecundidad están en el rango de 1.2 a 2.2. Son países que tienen pocos nacimientos. Por eso ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que mucha gente de nuestro país, pues de los países de latinoamericanos fundamentalmente, los países en desarrollo o subdesarrollados, migran bastante a estos lugares, a Europa, a todo el continente, al norte, al hemisferio norte, ¿no? Porque esos países necesitan mano de obra joven, barata. Entonces migran a esos países porque en Latinoamérica hay bastante, como vamos a ver más adelante, bastante gente adolescente y joven. Ahora, ¿cómo podemos graficar? No se olviden que la demografía decía, vemos pueblo, grafos, descripción. Generalmente describimos con gráficos. Esta es un ejemplo que les muestro, ¿no es cierto?
lleno de pirámide, ¿ya? Y con el tiempo, vean ustedes, esto seguramente debe ser de un país como el que es en Italia, donde hay gran cantidad de gente adulta y pocos nacimientos, ¿ya? Eso está relacionado con la mortalidad también, ¿ya? Y aquí lo mismo que en la tasa de natalidad, existe una fórmula para medir estas tasas. Aquí tenemos un ejemplo, que la tasa bruta de mortalidad es igual a dividir el número de fallecidos en un año sobre la población total multiplicado por 1000, ¿ya? Y aquí abajito tenemos la tasa de mortalidad infantil. Estas cosas van a estar viendo ustedes generalmente en los libros de pediatría, en cualquier libro de medicina. Y aquí en esta clase nos va a permitir identificar con más claridad de qué se trata. Entonces, a la tasa de mortalidad infantil entonces sería el número de fallecidos menores de un año sobre el total de nacidos en un año. A ver, repito. La tasa bruta de mortalidad es total de fallecidos en un año. Bruta se llama porque ahí se toma en cuenta todas las muertes, desde 0 a 100 años, sobre la población total. En cambio, la tasa de mortalidad infantil nos habla solamente de los fallecidos menores de un año sobre el total de nacimientos que ha existido en ese año. ¿Ve? Todos multiplicados siempre por 1000. Igual, ¿cómo se lo califica? Se lo califica 30 por 1000 cuando la tasa de mortalidad es alta, ¿ya? Se los califica 15 y 30 por 1000 muertos, 15 a 30 muertos por 1000 habitantes. Esa es una tasa de mortalidad moderada. Y se considera una tasa de mortalidad baja cuando existe 15 muertos por 1000 habitantes, ¿no? Entonces hay países que por diferentes enfermedades, como es la tuberculosis, etcétera, etcétera, la tasa de mortalidad está por encima de 30 o está entre 15 y 30. Este es un ejemplo. En España, por ejemplo, la tasa de mortalidad es 9 por 1000 habitantes. Entonces, quiere decir que tiene una tasa de mortalidad baja, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué mueren las personas? En todo el mundo las enfermedades casi son similares, ¿no es cierto? Este es un cuadrito que muestra el ejemplo de España, ¿no es cierto? El 60%, por ejemplo, mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. Ya pocas personas mueren por enfermedades transmisibles o infecciosas. En cambio, en los países en desarrollo, pues más se muere por enfermedades infecciosas. Aquí vemos, por ejemplo, que en España más mueren por cáncer de pulmón, de estómago, de mama, colon y recto, boca, esófago y próstata, ¿no? Son enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? Y verá aquí que el 33% muere por infecciones, ¿no? 33%. O sea, el 67% muere por enfermedades crónicas no transmisibles. Ya. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la mortalidad? Este cuadro, por ejemplo, de acá, miren,
el año 1975, los años 50 en nuestro país especialmente, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Aquí estaba en 20 por mil, ¿no? Esa vez en nuestro país era hasta 50 por mil. No, creo que era 500 por mil, o sea, la mitad de la población se moría, de los nacidos. Por eso les decía que, por ejemplo, los de mi generación, los de la generación de los 50, 60, etcétera, han tenido, por ejemplo, de 10 hermanos como promedio, ¿no? Pero viven 5, que quiere decir que 50% han muerto. Si ustedes preguntan a sus papás o a sus abuelos cuántos hermanos eran, ellos les van a decir que éramos 8 hermanos, 10 hermanos, 2 hasta 12 hermanos, ¿no? Y esto no solamente en Bolivia, sino también en los países europeos. El promedio de hijos era de 10, de los cuales en los países subdesarrollados morían la mitad. Pero vean ustedes este cuadro, cómo la mortalidad infantil ha ido bajando, ¿ya? Con el tiempo. Pero eso es gracias al desarrollo de la tecnología y gracias a la atención médica que ha mejorado sustancialmente en diferentes países. Entonces, hoy en día ya son pocos los niños que al nacer mueren, ¿no? Sí. No es como antes, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿cuáles son las causas del descenso de la natalidad? Que les decía, ¿no es cierto? Un país que está desarrollado económicamente tiene mejor atención médica, mejores médicos, mejores tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la mortalidad también vaya disminuyendo. La esperanza de... Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Entonces, ustedes ven que con el desarrollo económico de un país, la mortalidad también va disminuyendo, ¿no? Como les decía antes, imagínense, en el campo no había ni postas sanitarias, entonces los partos se producían en sus casas. El 90%, ¿ya?, de los partos se producían en domicilio y eran atendidos por sus esposos. Entonces, el riesgo de fallecer de la madre o el niño era bastante alto. Por eso, una de las metas en el ministerio es que todos los partos se produzcan en los hospitales. Pero si los hospitales también están bien preparados, si los hospitales están con médicos y enfermeras capacitadas, también la mortalidad materno-infantil en este caso va a disminuir. Pero si los establecimientos de salud no están preparados, obviamente la mortalidad se va a mantener estacionaria o puede incluso aumentar, ¿cierto? Entonces, como les decía, gracias a el desarrollo socioeconómico principalmente de un país, la mortalidad ha ido disminuyendo. Cierren, por favor, sus micrófonos. No hay necesidad de que pasen clases. No va a ser importante que yo les tome en cuenta la asistencia, ¿no es cierto? Lo importante es que yo les transmita alguna información que ustedes también tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que fortalecer o complementar con las lecturas que ustedes pueden hacer, ¿no es cierto? Acá vemos, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer. Miren,
Hasta los años 60 y 70 en nuestro país la esperanza de vida al nacer era de 45 años como promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la gente se moría a los 45, 50 años. En esa época una de las causas principales, porque la mayoría de la gente trabaja en los centros mineros, era la tuberculosis y la silicosis o la silicotuberculosis. Entonces los varones, principalmente que eran trabajadores mineros, vivían hasta los 45 años. Esa era la esperanza de vida al nacer. Y aquí estamos hablando del año 2000, hace 20 años, como la esperanza de vida al nacer en el África era 53 años, en el Asia 66, en Europa era 74, en Rusia era 69 y en América era 70. Hoy en día, en los años 2022, ya en Europa es, creo, 80 años, en Japón igual, 85 años. Quiere decir eso que a medida que un país es más desarrollado, el ser humano vive más tiempo. Y el hecho de vivir más tiempo hace que son nuevos retos y nuevos desafíos para nosotros los médicos, porque ya se presentan nuevas enfermedades también, ¿no es cierto? Como es el Alzheimer o la demencia. Por eso también hay esas especialidades de la geriatría, etcétera, etcétera. Muy bien, esto ya hemos hablado del crecimiento vegetativo. Es igual al nacimientos menos defunciones. Igual la densidad poblacional ya lo hemos hablado. Los países densamente poblados, por ejemplo, ya como ustedes saben, eran en esa temporada Asia. Estos son ejemplos que les digo. Cuando ustedes hacen el análisis de salud pública de cualquier país, tienen que tomar en cuenta la densidad poblacional, ¿ya? También tienen que tomar en cuenta el crecimiento vegetativo. ¿Qué significa eso? A veces uno cuando está haciendo un trabajo, una investigación o un informe de una determinada región, tiene que tomar en cuenta estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el crecimiento vegetativo, ¿no? Que en el conjunto del país el crecimiento natural es muy bajo, próximo a cero. En algunas comunidades es negativo debido al envejecimiento de su población. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la demografía puede mostrar gráficamente cuál es el crecimiento vegetativo de algunas comunidades de España, es esto, ¿ya? En la década del 91 al 2001. Entonces, cuando hacen un informe demográfico, ustedes, alguna vez les van a pedir, tienen que hacer este tipo de informes. Para eso es este ejemplo. Lo mismo tienen que hacer la densidad poblacional. Ya tienen que describir cuánto es por decirles, aquí el departamento más densamente poblado es el de Cochabamba, ¿no es cierto? Seguido de Santa Cruz, la salud pública con estos datos. Con estos datos es como hacer el diagnóstico de una determinada región, ¿ya? Cuando yo quiero hacer un diagnóstico de Bolivia, por ejemplo, así como hacemos el diagnóstico, en un paciente, ¿no es cierto?, le hacemos la historia clínica, le hacemos la anamnesis, el examen físico, pedimos resultados de laboratorio para poder llegar a un diagnóstico y hacer una determinada
un determinado tratamiento. Lo mismo, la salud pública hace pues un diagnóstico de un país o una determinada región, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan su provincia, etcétera, etcétera, tienen que tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no es cierto? Lo primero que, así como preguntamos al paciente cómo se llama, en un determinado pueblito donde va a ser su provincia, ustedes tienen que ver, a ver, cómo se llama este pueblo y cuántos habitantes tiene, ¿ya? Hacer una descripción demográfica, pues, de ese pueblo, de esa región, para saber qué hacer. Por ejemplo, hay algunas poblaciones que solamente tienen gente mayor. Recuerdo que cuando fuimos a una comunidad allá por Caranavi había puras mujeres. Pero cuando preguntamos nosotros a qué se debiera que los varones casi todo el mes estaban trabajando en un centro minero, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes hacen una descripción de su investigación o hacen una descripción de una determinada región, tienen que tomar en cuenta estas cosas, ¿no ve? Entonces voy a volver a compartir. ¿Se ve? No, muchacho? No, ¿No? nada, doctor. Nada. Ya. Entonces, claro, estamos mal. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hagan cualquier trabajo no informativo, digamos, de salud pública, porque antes nosotros hacíamos el año de provincia durante un año, ¿no? Y ahí teníamos que describir pues, todas las características de ese lugar, de ese pueblo donde nosotros íbamos. Lo mismo, pero ustedes seguramente cuando hagan el trabajo, tienen que describir cómo es la estructura poblacional. Esos se llaman datos demográficos, ¿ya? Cómo es el crecimiento poblacional, cuántas mujeres hay, cuántos niños, etcétera, etcétera. Y tienen que hacer una descripción, como dice aquí bien clarito, son datos demográficos estos. ¿De qué vive la región? Hay regiones en el altiplano, por ejemplo, netamente de agricultores, ganaderos, hay mineros, ¿no? ¿Cuál es la situación económica, el nivel de desarrollo? ¿Qué actividades realizan ahí? ¿Cuál es la situación social? Lo que les decía, ¿no? Hacer un pequeño censo, como es un pueblo pequeño. Generalmente los municipios ya tienen su censo con esto de los POAS, etcétera, etcétera. Tienen la cantidad de población. En los centros de salud ya tienen cuántos mayores de 60 años existe, cuántos menores de 5 años, cuántos menores de 1 año, cuántas mujeres embarazadas, cuántos pacientes con tuberculosis tienen. Todos esos datos demográficos ya lo tienen en el centro de salud.
Entonces, ustedes pueden ir a reforzar y a mejorar, digamos, esa información que hay ahí. Entonces, cuando hacemos este tipo, les decía al principio, es que estamos haciendo un diagnóstico poblacional, un análisis de situación de una determinada región. Es como cuando estamos haciendo la anamnesis, cuando estamos haciendo el diagnóstico de una determinada enfermedad en el paciente. En este caso estamos diagnosticando cómo es la población. ¿Para qué hacemos eso? Para hacerles un tratamiento. Si encontramos, por ejemplo, bastantes mujeres en edad fértil, entonces nuestro plan será hacer un plan de planificación familiar, una detección del Papa Nicolau, etcétera, etcétera. O si esa población tiene muchos nacimientos, haremos un plan de vacunación, un plan de control del niño sano, etcétera, etcétera. Eso ya es el tratamiento. Pero previo diagnóstico poblacional, de eso se ocupa, ya les digo, la demografía, demostrarnos cuál es la estructura poblacional. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las fuentes demográficas? ¿Ya? ¿De dónde puedo sacar yo datos para poder hacer el diagnóstico de mi región? Las fuentes demográficas, entonces, son documentos, ¿ya? Que contienen información sobre el volumen, la dinámica, las características, como les había dicho, ¿no es cierto? En todos los países hay, pues, el famoso INE. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo de España. Igual a que es el INE, quiere decir Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Es una repartición pública. ¿Quiénes van a trabajar al instituto? El Instituto Nacional de Estadística está ahí por la zona de Miraflores, por el estadio, por ahí. No recuerdo la calle, pero ahí tenemos nosotros nuestro INE, ¿ya? El Instituto Nacional de Estadística son los que están encargados de nutrir con los datos demográficos de nuestro querido país, ¿ya? ¿Quiénes trabajan ahí? Son los que estudian estadística. Creo que la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, me parece, ¿no? Creo, no sé si en la UP habrá, pero en la UMSA y la carrera de estadística son 5 años también, así. Estos profesionales son los que van a trabajar al Instituto Nacional de Estadística. Como les decía, este año se va a realizar el censo poblacional. En el censo poblacional van a venir a nuestras casas y nos van a preguntar todos los datos habidos y por haber, ¿ya? Entonces, las fuentes son el recuento de la población, ¿no es cierto? El censo de la población y los padrones municipales. En nuestro país hay el censo de población. Después hay otros que hacen cada 2 años, realizan una especie de padrones municipales o recuentos de la población en nuestro país. Se llama ENSA, es el Censo Nacional de Estadística, que lo realizan también cada 2 años. Pero esos datos son específicos. Por ejemplo, quieren saber cuántos niños están vacunados, cuántos niños tienen tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero principalmente las fuentes demográficas es el censo poblacional, ¿ya? No se olviden que se realiza cada 10 años. El INE es el encargado de realizar esto. Ahora, el tema de la demografía es, pues, un tema muy antiguo, ¿no? Desde la época de la Edad Antigua ya siempre se ha intentado realizar conteos y recuentos de la población, ¿no?
fundamentalmente para sacar los famosos impuestos. Entonces, durante este tiempo se han planteado y descrito diferentes teorías. Una de ellas, de las teorías bien conocidas, y es importante también que ustedes lo conozcan, es la teoría malthusiana, ¿ya? Esta teoría malthusiana ha ido relacionando siempre con este tema de con este tema de la hambruna en esa época del medioevo, ya, porque ustedes saben que las poblaciones han ido creciendo en forma geométrica, así como se multiplica el coronavirus, ¿yo? Esta teoría planteaba que si el aumento demográfico tiene que ir pues en relación también con el aumento de los alimentos, ¿no? Pero en muchos países como Irlanda, por ejemplo, si ustedes ven la historia, han ingresado en épocas de hambruna, la gente moría de hambre ahí, porque había muchos nacimientos y había pocos recursos para satisfacer la alimentación de estas poblaciones. Allá por el año 1911 también, según la historia, habla de crisis sociales a nivel mundial por falta de alimentos, ¿ya? Entonces, esta teoría plantea que así, en la medida que exista un crecimiento de la población, también tiene que existir un crecimiento de la generación de alimentos, ¿no? Y una de las acciones o de las estrategias es que se haga el control de la natalidad, ¿ya? ¿Qué diferencia hay con el control de la natalidad con la coplanificación familiar? Yo recuerdo cuando era chico, estaba en colegio, escuela, escuchaba que Estados Unidos planteaba para los países pobres como el nuestro 3 estrategias. ¿Ya? Era el plan triangular para que este país pueda desarrollar y ser un país, por ejemplo, por lo menos viable. ¿Cuáles eran esas estrategias? 1, este país tendría que tener buena nutrición, ¿ya? La nutrición era importante, ¿no? Otro elemento era la educación. Y otro elemento era pues el control de la natalidad. El control de la natalidad es obligatorio, ¿ya? Es una planificación obligatoria. El gobierno te dice, esta familia tiene que tener 2 hijos, nada más, o 1 hijo. Tal como han hecho, ustedes sabrán bien, en China, ¿no es cierto? China ha dicho 1 solo hijo, no pueden tener más hijos. Ese es el control de la natalidad. En cambio, la planificación familiar es optativo. Las parejas deciden cuántos hijos quieren tener, entonces solamente se les explica qué métodos de anticoncepción hay. Entonces, los gobiernos de estos países pobres, como siempre hemos dicho, ¿no? Abajo el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, lo han visto como inmiscuirse en nuestras políticas y no han aceptado eso, porque como les decía, en esa época, los años 60, 70, las familias tenían 10 hijos, 12 hijos, ¿ya? Entonces planteaban eso. Decían que esta población tiene que tener 2 hijos o 1 solo hijo. Tener buena nutrición y buena educación. Pero verán ustedes que así los países subdesarrollados tienen más hijos y es más dificultoso que estos chicos puedan acceder a una buena nutrición y puedan acceder a una buena educación, ¿no es cierto? Son teorías, ¿ya? Entonces, si no hay control de la natalidad, hay más pobreza, ¿ya? Y la pobreza no nos hace que no podamos tener un control del crecimiento demográfico. Repito otra vez, ahora me parece que los chinos se están arrepintiendo
porque ya no tienen, han modificado su estructura demográfica, no tienen gente joven, ¿no? Como los países europeos. Pero vean ustedes cómo a veces políticas demográficas equivocadas pueden causar a la larga problemas de todo tipo. A ver, ¿qué decía Malthus? Vamos a ver acá. La capacidad del crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos, como les decía, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, el ser humano puede reproducirse, pues, constantemente, pero la tierra a veces no puede brindarle alimentos. La población, si no se encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica, como les decía, ¿no? Los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. ¿Qué significa población? A ver, demográfica. Población, progresión geométrica. ¿De qué me puede decir? A ver. ¿Alguien? ¿Qué significa población geométrica? A ver, Helen Amaro, ¿qué significa progresión geométrica? Doctor, no sabría decirle, no sé. Ya, está muy bien, está bien. Para eso estamos acá, aquí vamos a aprender. Doctor. A ver, la otra. Sí, dime. Bueno, no sé si estoy bien, pero tal vez es la población que ha sido sometida a un censo, que ha sido un estudio estadístico que tiene. Cuando hablamos de, acuérdense de la progresión geométrica del coronavirus, ¿no ve? La progresión, a ver, Lisette Choque, que es una progresión geométrica. Por eso, doctor, le decía que tal vez es una población que ya ha sido enumerada con un censo, una estadística, que tenga una estadística, por ejemplo, como en el coronavirus, ya había una estadística de cuántos contagiados había habido o hay, digamos, en un sector. ¿Y qué es una progresión aritmética? ¿Qué diferencia hay con la progresión aritmética? No sabría decir, doctor. Disculpe. Cuando hablamos de progresión aritmética es decir, uno va aumentando en forma sumatorial nada más, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. En cambio, en la progresión geométrica se habla de 1 más, por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 16, etcétera, etcétera. Entonces, es multiplicar por su mismo número, eso se habla de progresión geométrica, ¿ya? Es más rápida, digamos así, ¿vale? 2 por 2, 4, 4 por 4 se multiplica por el mismo número. En cambio, la progresión aritmética se suma solamente, va sumando, y eso es lo que dice acá. El ser humano se va multiplicando en población geométrica. 2 más 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 16, no sé cuánto será, pero así es el resultado por el mismo número, etc. A eso se refiere la progresión geométrica, ¿ya? Entonces, lo que dice esto es que ¿cómo se dice? Los alimentos van aumentando en población, digo, en progresión aritmética. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, sí.
En cambio, los seres humanos, uno más uno por uno, o uno más uno, dos, dos por dos, cuatro por cuatro por cuatro, 16, etc. Igual que el coronavirus tiene una progresión geométrica, por eso rápidamente los virus se multiplican rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere ya. La progresión geométrica se obtiene multiplicando, en cambio la progresión aritmética se obtiene sumando solamente. Entonces, tomando en cuenta esto, como les digo, China dijo, aquí vamos a hacer la control de la natalidad. Significa que el gobierno ya te controla cuántos hijos vas a tener. ¿Qué les parece eso? Pues era prohibido, incluso tenía cárcel, creo. A ver, van a leer algo ahí de China, como era antes. Tenía cárcel, creo, a los que tenían más de 2 hijos. Y muchas veces les hacían abortos, incluso ya de 4 o 5 meses, ¿no es cierto? Tienen que conocer y leer esa parte ustedes, así como conocimientos generales, ¿ya? Eso planteaban para nuestro país allá en los años 60, 70, cuando yo era chango todavía. Y por ahí estaba bien, no sabemos, ¿no? Pero considero, por ejemplo, uno de los principales problemas de nuestro país es, pues, la alimentación. Ustedes saben que somos un país mediterráneo, ¿no es cierto? Y un país mediterráneo pues, tiene en su alimentación déficit de alimentos de mar, ¿no? Que tiene mucho yodo, muchos otros nutrientes como el litio, como hay otros aceites muy esenciales en la alimentación, etc. Y eso influye en la población. Miren que allá por los años, a ver, cuando yo estaba haciendo mi provincia, ya van a ser hace 40 años, ya, había en nuestra población, los que conocen la zona de los Yungas, lado de Sorata, Yani, Mapiri, todo el norte de La Paz, ya, tenía gran déficit de yodo. Entonces, había problemas de salud, pues, en ahí. Y ustedes sabían que en esa época la sal que nosotros consumíamos no tenía yodo, ¿ya? Entonces consumíamos la sal gruesa, que se llama, no tiene yodo eso. Entonces el bocio o el joto, ¿no? Era endémico en Bolivia. El lado de Tarija, del lado de Sorata, había muchos retrasados mentales, ¿no? Yo me acuerdo. Hicimos un estudio ahí en los colegios y escuelas. El 60% de la población escolar, escuchen bien, el 60% de la población escolar tenía algún grado de bocio. Eso repercute en la, ¿cómo se dice? En la producción intelectual, repercute en los estudios, etcétera, etcétera. Y muchos de nuestros campesinos tenían algún grado de retraso mental, ¿ya? Entonces, eso influye pues grandemente en el desarrollo de un país, ¿no es cierto? Entonces, quizás el planteamiento ese era bueno, ¿no? Tener pocos hijos, mejorar la nutrición de la gente. Yo os recuerdo que hemos inyectado a todos los chicos de colegios y escuelas como vacuna el aceite yodado, ¿ya? Para equilibrar un poco su cantidad de yodo en el organismo. Desde ese entonces hemos obligado a los molinos, a los que fabrican sal. Ustedes van a ver ahora la sal que tienen, dices sal yodada, dice, ¿no es cierto? Antes vendían así sin yodo. Hoy es obligatorio, no pueden vender sin yodo. Eso es mejorar la nutrición. Entonces, están controlados estos lugares donde fabrican o embolsan la sal, tienen que ser mezclados con yodo.
Y este yodo alimenticio es bueno pues para la producción intelectual, para el estudio, etcétera, etcétera. Por eso estamos viendo que también que los chiquitos ya tienen algo más, son más vivos que nosotros, ¿no es cierto? Pero en el campo era así. Entonces, estos elementos que se determina gracias a la demografía, pues sirven para hacer políticas de salud, ¿no ve? Ha sido un trabajo bien interesante en el cual yo he participado también como médico joven, hacer la vacunación, decían ellos, con sal yodada, digo, con aceite yodado. A todos les colocábamos inyecciones de aceite con yodo. Eso obviamente se complementa, como les decía, con la sal yodada, ¿no ve? Pero eso es gracias al estudio demográfico de eso, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas teorías sobre este tema, que lo van a leer seguramente, la teoría marxista, la teoría neomarxista, etcétera, etcétera, sobre el crecimiento demográfico, la distribución igualitaria de la riqueza, ¿no es cierto? El crecimiento de la población, decían ellos, no es un problema, sino el problema es la mala distribución de los recursos, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Los países del hemisferio norte, ¿no es cierto? Donde están Estados Unidos, toda Europa, Rusia, Canadá, están ahí los países como Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. Todo eso es el hemisferio norte, ¿no? Y nosotros del hemisferio sur, donde es Latinoamérica, India, África, etcétera, etcétera, tienen estas diferencias, ¿ya? Los países del norte tienen baja natalidad, o sea, tienen pocos nacimientos. Los gringos tienen un solo hijo o dos máximo. En cambio, nosotros tenemos, si ustedes hacen ahora, bueno, la juventud ahora dice 3 hijos no más quiero tener. Todavía estamos con 3 hijos, pero antes el deseo de las familias eran 5 hijitos. Pero en estos países del norte dicen un solo hijo, ¿no? Esa es la diferencia. La esperanza de vida al nacer, o sea, el promedio de personas que mueren a una determinada edad, es más alta en los países desarrollados. Japón creo que es 85 años. Nosotros, nuestro país es 60 años ahora. Antes les decía que era de 45. Tiene bastante población vieja. Recuerden ustedes que el coronavirus, por eso ha habido gran mortalidad en Europa, donde prácticamente han muerto todos los viejitos, ¿no? Y en cambio en los países del hemisferio sur hay gran población joven. Los países desarrollados tienen grandes inmigrantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va mucha gente a vivir en esos países. España, por ejemplo, Italia, ¿no es cierto? España, Italia, recibe muchos latinos. En cambio, nuestros países son países expulsores de poblaciones, ¿no? Bolivia especialmente, apenas tanto tiempo que tenemos de existencia, apenas somos 11 millones. Buenos Aires tiene la ciudad nomás 15 millones. Sao Paulo debe ya tener 30 millones de habitantes, una ciudad. Y nosotros en toda Bolivia somos pocos, porque hemos tenido mucha emigración. Entonces, como les decía, esto ya hemos hablado, tenemos que estructurar, saber cómo es nuestra población, de qué edad son, cuál es el sexo que tienen ellos, etc. Y esto es lo que les decía. Mira, en los años 1930 era una verdadera pirámide. Esta pirámide es la base, significa muchos nacimientos y la gente vivía, pocos llegaban a los 80, 84 años, poquitos. Porque las condiciones de vida eran malas en esa época, ¿no es cierto? Pues había muchos nacimientos y alta mortalidad. Moría la gente muy joven. Ya en los años 70 se ha ido modificando esta pirámide, y en los años 81 ya ha ido modificándose, y el año ya del 91, este es un ejemplo de Europa, por ejemplo, miren cómo en la base, el año 1991, la base era poca, o sea, tenían pocos nacimientos, y tenían ya más población vieja, porque
que el sistema de salud había mejorado, su sistema económico había mejorado, comían mejor, etcétera, etcétera. Todavía nuestro país está como el año 1930 o 70, digamos así. Tenemos muchos nacimientos y también los viejos no llegan a vivir mucho tiempo. Seguramente con el tiempo vamos a hacer ya no una pirámide, sino un paralelepípedo, ¿ya? Así como esta ya no es una pirámide, ¿ya? Este es a pesar que se le dice todavía pirámide, pero no tiene esa forma, ¿no? Esto es lo que se produce en los países ya adelantados. Miren cómo la base de 0 a 4 años son poquitos. Mire cómo la población entre 20 a 60 años es la población más gruesa de ese país, y así van todavía manteniéndose vivos los viejos, ¿no? Entonces, esas son las dinámicas, como les decía al principio, que puede medir, digamos, la demografía. Entonces, gráficamente podemos demostrar cómo se ha modificado con el tiempo una estructura poblacional. Ahora vamos a hablar de la transición demográfica, ¿ya? La transición demográfica es lo que prácticamente ya hemos hablado todo, ¿no? Por diferentes factores como mortalidad, natalidad, migraciones y emigraciones, etcétera, etcétera. Esta modificación de estas pirámides nos habla que existe una transición, ¿ya? Un paso, acá está, más gráfico que puedo mostrarles, ¿no? Era pirámide al principio, con alta natalidad y una alta mortalidad. Con el tiempo, ya, vean ustedes al final, no es una pirámide ya, ¿no? Hay baja mortalidad y baja natalidad, ¿no? Han aparecido más las enfermedades no transmisibles, ya. En cambio, antes eran más las enfermedades transmisibles, ¿no? Los menores de 5 años morían más, ¿no? A esto se denomina, a esta modificación de la estructura poblacional se denomina transición demográfica y epidemiológica. Ahí está otro ejemplo de México, cómo era la transición demográfica desde el año 1950 y cómo va a ser el 2050, ya tienen ellos. Ahorita todavía estamos como una pirámide, ya están empezando a haber pocos nacimientos, porque ustedes saben que México también tiene una gran población, ¿no? Es un problema de salud pública, hay mucho nacimiento, mucha pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperemos que el 2050 ya no sea así. Entonces, esto es lo que se llama la transición. Entonces, las tasas de neta, ¿qué variables influyen qué variables influyen en esta transición demográfica? Las variables, adelante. Cierre su micrófono, por favor. Cuando yo les pregunté qué variables, anótense, influye en la transición demográfica, ustedes me van a decir la tasa de la natalidad y la tasa de mortalidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, ¿han escuchado o no? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo dijiste? Cuando yo les pregunte qué variables influyen en la tasa, en la transición demográfica, ustedes me van a responder, influye la tasa de la natalidad y la tasa de mortalidad. Eso hace pues que una pirámide se vaya modificando en el tiempo, como les he mostrado en las anteriores gráficas. Entonces la pregunta es, la respuesta es la tasa de mortalidad y tasa de la natalidad, ¿de acuerdo? Ya. Esto ya hemos hablado, la dinámica. Bueno, al final la demografía también nos va a tratar de
si bien el censo nos puede decir qué cantidad de habitantes somos, también nosotros podemos utilizar algunos cálculos estadísticos, ¿no es cierto?, para poder saber o estimar la población que tenemos. Son estos: el método natural, el método aritmético, el método distributivo. Todos estos son clases aparte que vamos a profundizar más en las posteriores clases. Estas fórmulas, todo eso. ¿Ya? Esto es para mostrarles nomás que vamos a hacer una clase aparte sobre el cálculo de la población. Entonces, la transición epidemiológica, a diferencia de la transición demográfica, ¿ya?, es un proceso largo donde nos demuestra el cambio de las condiciones de salud en una población. Entonces, la epidemiología lo que mide son los factores de riesgo de una determinada población. Por ejemplo, el norte de La Paz tiene otros factores de riesgo a diferencia de la zona altiplánica. ¿Cuáles son aquellas? Son las enfermedades tropicales, ¿no es cierto? Entonces, la transición epidemiológica con el tiempo se va modificando también de acuerdo al desarrollo de un país. Si bien todavía las diarreas y las neumonías son principales causas de mortalidad en los niños, pero esto ya se está modificando gracias al cuidado que tienen las mamás y gracias a las condiciones de salud también del sistema público de salud. Hasta hace poco, como les decía, las diarreas eran pues una causa importante. La gente se moría, los chiquitos recién nacidos se morían mucho por diarrea y se moría mucho por neumonías. En esa época no había el seguro de salud, entonces la gente tenía que pagar y si no tenía plata se moría. Hoy en día las políticas de salud que han realizado diferentes gobiernos desde el año 1986 a la fecha, se ha visto, por ejemplo, que cuidar al binomio madre-niño ha sido importante, entonces por eso el parto ahora es gratuito, la atención de los niños menores de 5 años es gratuito, etcétera, etcétera. Y eso modifica pues que se llama el perfil epidemiológico, ¿ya? El perfil epidemiológico propio, digamos, de las sociedades subdesarrolladas está caracterizado por las enfermedades, no se olvide, transmisibles, o sea, infectocontagiosas, ¿ya? En cambio, el perfil epidemiológico de los países desarrollados se caracteriza más por las enfermedades degenerativas o no transmisibles. Pero nosotros qué interesante lo que les contaba, ¿no es cierto? Cómo con la demografía se ha llegado a determinar nuestra población. En esa época, gran población rural, digamos así, se había determinado que el índice de bocio endémico era importante, ¿no? Y se hablaba de lo que muchos han sido ya criticados y tal vez tildados de discriminación, del cretinismo endémico, ¿ya? El cretinismo endémico es que por esta falta de yodo en la alimentación de la población rural, había personas, como les decía, con un bajo nivel intelectual, etcétera, etcétera. Y a mí me llamó bastante la atención el de haber hecho esta gran campaña de administración del aceite yodado a todas las poblaciones rurales, ¿no? Para revertir este problema, porque nuestra población sí
por falta de yodo, ya tenía algún problema de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y esta es que es una obra también de salud pública, es que la sal yodada es obligatoria, ¿no es cierto? Es más, incluso a las embarazadas ahora les dan, ¿no es cierto?, el subsidio familiar. ¿Por qué? Porque esa es una forma de prevención durante el embarazo para el recién nacido. ¿No? La nutrición es importante en el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, pero muchas señoras, como no conocen, lo van a vender todo eso, ¿no ve? Lo van a vender su sal, su leche y todos los alimentos lo van a vender. Y eso es producto, por eso les decía, que también la educación es importante en una población, ¿no ve? ¿Qué les decía? La nutrición, la educación y el control de la natalidad. Ustedes ya como generación nueva, ya no tienen que pensar pues en tener 5 hijos, ¿no? Es difícil con estos nuevos tiempos de poder brindarles toda la educación que se pueda a los niños, lo que ya el mundo está más súper adelantado, ya no es como antes, entonces ya es más complicado, ¿no es cierto? Ahora la falta de trabajo, todo eso. La falta de una buena educación hace que las mamás, ¿no es cierto?, hace que las mamás, como les decía, se lo venden pues el yodo, la sal yodada, ¿no? O se lo venden, digamos, las bolsitas de quinoa, se los venden las bolsitas de alimentos suplementarios, la chía, todo eso. Todo eso, como les decía, pero es gracias a la recolección de la información de una determinada región. Ya, el bocio, no el bocio, digamos, el hipotiroidismo, por ejemplo, que hoy en día ya se detecta en el recién nacido, es una manera de hacer un screening, les decía la otra vez, para poder ya hacer tratamiento, ¿no? Bueno, ¿qué es el perfil epidemiológico? Entonces, cuando ustedes van a describir cómo es el Alto, por ejemplo, o cómo es, qué sé yo, Achacachi, o Coroico, Guadanaví, lo que tienen que describir, ¿no? Es que, a ver, ¿cuál es la morbilidad? O sea, ¿de qué enferma la gente? Ahí, por ejemplo, en esos lugares hay gran parasitosis, ¿no? Las parasitosis intestinales en esas regiones son tremendas, el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura, a ver, ¿qué más? ¿Qué otros parásitos hay? La tenia solitaria, la tenia saginata, etcétera, etcétera, o hay otros que producen anemia, está en ya no se me viene a la memoria, aparte del Ascaris, la anquilostoma duodenal, etcétera, etcétera. En esos lugares es tremenda la parasitosis, por ejemplo, ¿no? que en el altiplano es mucho menor, ¿ya? Después las piodermitis por la picadura de los insectos, las piodermitis por infecciones por estafilo o por estreptococo, que muchas veces pueden tener pues complicaciones cardíacas en los niños, ¿no? Pues tienen que describir ustedes todo eso, ¿no? Y de qué muere la gente. Por ejemplo, dice acá la mortalidad. En Bolivia, el primer departamento que tiene más tuberculosis es Santa Cruz y le sigue Caranavi. ¿Qué les parece?
Eso tienen que describir entonces de qué enferma la gente y de qué muere la gente, ¿ya? Eso es el perfil epidemiológico. Entonces, el perfil epidemiológico es la expresión de la carga de la enfermedad, ¿no?, que sufre la población y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. Esto es lo mismo. Todos esos estudios lo que nos va a llevar es, pues, lo que les estaba explicando, es lo que hacemos es un análisis de la situación en salud, ¿no? Es explicar qué cantidad de habitantes, de qué sexo, cuál es la pirámide de la población, de qué están enfermos, de qué mueren, cuántos niños nacen, cuántos hacen control prenatal, si los partos son domiciliarios. Todo eso se llama análisis de situación en la salud, ¿ya? Esta determinantes de la situación en salud vamos a llevar en otro tema, pero ahora les doy como una introducción, ¿ya? Son 4 esto es lo que están con color marrón, esos son los 4 determinantes de la situación en salud. Y esta es una pregunta de examen. Yo les voy a decir cuáles son las 4 determinantes de salud. Ustedes me dirán: la biología humana, el medio ambiente. Les decía ya, el Alto no es igual que Caranavi. En Caranavi hay dengue, chikungunya, malaria, tuberculosis. En el Alto no hay malaria. Entonces el medio ambiente es uno. El estilo de vida y la organización del sistema de salud. Ustedes me responderán. Los 4 determinantes de la situación en salud son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y los sistemas de atención en salud. Eso según la OPS. Aquí lo mismo de lo que hemos hablado, ¿ya? Vean ustedes que la salud pública es, pues, gráficos, números, para demostrar lo que les decía al principio, qué es lo que decimos y para demostrar qué políticas de salud podemos hacer, ¿ya? Podemos decir, por ejemplo, que la tendencia demográfica de un país es que va hacia el envejecimiento poblacional como el nuestro. Ya estamos viendo más viejos, ¿no? Nos puede hablar de la pobreza, ¿no es cierto?, que es un factor de riesgo para la tuberculosis. No se olviden que antes decíamos, la tuberculosis es una enfermedad social, es una enfermedad de la pobreza, ¿ah? Después, cuando analizamos las causas de muertes, eso también nos está hablando de que existe una gran brecha socioeconómica. ¿Qué quiere decir eso? Que los pobres mueren por tuberculosis y a veces los ricos mueren más por infartos de miocardio, por haberse excedido en el consumo de grasas no saturadas, ¿no es cierto? O por la diabetes o la obesidad. Lo que está ocurriendo con los países del norte. Los países del norte, del hemisferio norte, ya les dije, mueren más por infartos de miocardio, en cambio en el sur mueren más por enfermedades infecciosas. Entonces todo eso nos habla el ASIS, ¿ya? Toda la información. Bueno, entonces ahora, no sé si tienen alguna pregunta. Eso es lo que la demografía y la epidemiología nos pretende hablar. ¿Alguna pregunta?